Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, una mañana más juntos, una mañana más que nos regala nuestro papá para seguir buscando de su presencia, para seguir buscando esa porción de maná, para seguir alimentando el hombre interior. Amén. Gloria al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, la verdad que me quedé pensando mucho, sigo pensando mucho en lo que nos compartió nuestro hermano David y lo que uno le pide al Señor, ¿no? Si el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga, ¿no? En este tiempo, y pensaba y meditaba, ¿no? Y, y me llevaba también el Señor a pensar en las etapas que estamos viviendo, en las cosas nuevas, ¿no? Y qué dispuestos tenemos que estar al cambio, ¿no? A lo que es diferente. Sabemos que los tiempos finales van a pasar cosas que nunca antes habíamos vivido, como iglesia, en lo personal, ¿no? Y tenemos que estar atentos a esos cambios. Pensaba mucho que a veces nos quedamos cómodos en la situación que estábamos o nos aferramos, tomamos y no queremos cambiar. Por miedo, por decir, no sé, esto ya lo sé hacer, o esta es mi realidad a veces, ¿no? Pensamos que cuando recién conocemos al Señor, no, pero yo no voy a poder cambiar, yo ya soy así. El entorno nos quiere decir que somos de esa forma, ¿no? Pero el Señor siempre tiene otro pensamiento hacia nosotros, ¿no? Y pensaba en las etapas que se vienen para nuestra vida, esos cambios de escenario, ¿no? Porque la vida va tomando caminos y van cambiando los escenarios de nuestras vidas, ¿no? Totalmente era diferente cuando yo era chico, cuando era un adolescente, cuando era un muchachito, ahora ya soy una persona adulta, y todo lo que estaba alrededor mío fue cambiando. Y me he dado cuenta que muchas veces me he quedado muy aferrado a un escenario de mi vida, que ya no está más. ¿Pero por qué? Porque ese escenario me daba seguridad, ¿no? Y ahora sabemos que nosotros, conociendo al Señor, tenemos que meternos en ese río, no solamente hasta los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos, sino hasta lo más profundo, donde nosotros no hacemos pie, y dejarnos llevar por la corriente del Señor, ¿no? Así que en esta mañana vamos a meditar de esos cambios de escenario, de esos cambios de etapa de nuestra vida, ¿no? Y leía en la palabra, ¿no? Estaba el rey Saúl, ¿no? Fue el primer rey de Israel, ¿no? Dice que era un hombre de muy buen parecer, todo, ¿no? Y imagínate, él siendo el primer rey, todo el pueblo lo admiraba, hasta el rey David mucho lo admiró también, ¿no? Por lo que había generado, a pesar de que él se equivocó. El rey David, ¿no? Que en ese tiempo no era el rey, ¿no? Era un pobre, un simple adolescente, un simple joven que cuidaba ahí las ovejas, ¿no? de su padre. Lo admiraba porque sabía que era el ungido del Señor, ¿no? Y imagínate el escenario ¿no? de Saúl. De repente él era el rey, el primer rey, toda la gente lo adoraba y él estaba muy pendiente de eso. Eso fue un gran error, ¿no? De estar muy pendiente de la alabanza de las personas. Por eso qué complicado que es a veces cuando recibís muchos halagos, ¿no? Porque te terminás creyendo algo que realmente no sos, porque él era rey porque el Señor lo dispuso de esa manera, ¿no? Y bueno, a veces terminamos pensando que somos algo por nuestras capacidades y eso nos lleva a no darle la gloria al Señor. Y bueno, en el transcurso de que él iba cursando eso, él desobedece al Señor, todo, ¿no? Y él no pudo ver que su temporada cambiaba, su escenario cambiaba, ¿no? Así que vamos a ver qué dice la palabra, porque dice que en un momento entran Saúl y David después
una guerra, ¿no? contra los filisteos, ¿no? Y está en 1 Samuel 18:7, ¿no? Dice así: y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron miles y a mí miles. Perdón, a David dieron 10.000 y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Como diciendo, no, nada, le tienen que dar el reino y listo, ¿no? Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tremendo. Acá ya Saúl no se daba cuenta que su escenario estaba cambiando, ¿no? Y él dedicó sus últimos tiempos de reinado en perseguir a David, querer matarlo, ¿no? Por envidia, por celo, y en vez de haber dicho, bueno, ya está, sé que mi temporada va a cambiar, disfrutar ese momento, ¿no? O agarrar y decirle al Señor, en vez de cegarse en la ira, ¿no? En la envidia, humillarse delante del Señor y decir, bueno, entiendo, Señor, que me equivoqué, y esperar, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible. No, dedicó esos últimos tiempos de reinado en una cacería tremenda contra David, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? No pudo ver esa etapa. Y yo en esta mañana pensaba mucho, ¿no? En nosotros, en lo que estamos viviendo, en esta cuarentena. Pensaba que muchos hermanos en este tiempo se dieron cuenta que era un tiempo para buscar una intimidad profunda con el Señor. Es un tiempo de humillarse, de buscar la presencia del Señor. Pero hay otros que por ahí le está costando, ¿no? Le está costando este cambio, este nuevo escenario que no estábamos acostumbrados. Porque claro, estábamos acostumbrados a congregarnos prácticamente casi todos los días de la semana. Teníamos una actividad, sea en la iglesia, sea yendo a los barrios. Estábamos en continuo trabajo, ¿no? Y ahora es diferente. ¿Y qué pasa? A veces entramos en una circunstancia que nos puede llegar a paralizar, a deprimir, y tenemos que estar atentos, ¿no? a todos esos cambios. Dice que Salomón, ¿no? Él describió en 28 temporadas, ¿no? Lo que nos sucede en nuestras vidas, ¿no? Vamos a leer algunas, ¿no? Dice que en Eclesiastés 3, ¿no? Dice así: es tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, y así, ¿no? Tiempo y tiempo. 28 etapas, ¿no? Imagínate que si solamente nos queremos quedar en el tiempo de la alegría, del gozo, que está todo bien, ¿no? Claro, sería muy difícil asumir que cambie esa etapa y puede llegar una etapa de luto, ¿no? Por eso, cuando uno está en una etapa confortable, ¿no? Tiene que prepararse, porque sabemos que la vida va a ir cambiando del escenario, ¿no? Alrededor nuestro. Pero tenemos que estar fortalecidos, ¿no? Mirá, David, cuando era jovencito, él mató un gigante, ¿no? Ahí él mató al gigante, pero no se quedó solamente con eso, ¿no? Con ese rótulo del mata gigantes, porque él después fue rey, ¿no? Y pasó una situación muy tremenda en un momento, ¿no? Él fue rey, primero mató al gigante, después fue rey, ¿no? Y reinó mucho tiempo, fueron a la guerra, pero llegó un momento que él ya no podía estar más en la guerra. ¿Por qué? En 2 de Samuel 21:17 dice así, dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más he aquí delante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Porque dice que
David fue a enfrentar a un gigante, ¿no? Fue a enfrentar a un gigante. Claro, imagínate que toda su gente le dijo, bueno, David es el experto mata gigante, déjenlo. Y ese gigante casi lo mata y salió uno de sus hombres a ayudarlo que mata al gigante. Y bueno, ahí David se tuvo que entender que ya no estaba para matar gigantes. Era necesario que la lámpara de Israel no se apague. La sabiduría que él había recibido en todo este tiempo, él pueda dársela, ¿no?, a esos hombres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y vos decís, ¿David lo entendió? Y yo creo que del todo no lo entendió. ¿Por qué? Porque después más adelante vemos que David, al no salir a la guerra, al no darse cuenta del cambio de etapa, se aburrió, no sabía qué hacer, empezó a caminar por el palacio, ¿no?, por su reino, se asoma así en la azotea y ve a la mujer de uno de sus hombres bañándose y la codició. Y bueno, sabemos lo que sucedió después, ¿no? Pero ¿por qué? Porque él no pudo entender ese cambio de escenario en su vida, que él ya no iba a estar frente ahí matando un gigante, ¿no? Pero él era de igual o mayor valor estar enfocado guiando a sus hombres, compartiendo toda esa sabiduría que había recibido en ese tiempo, ¿no? Y no pudo, yo creo que no lo pudo entender. Si él hubiera entendido eso, no hubiera estado paseando como aburrido por el palacio y después a consecuencia pasó todo lo que pasó con la mujer de ese soldado de él, ¿no? Hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que estemos atentos a nosotros poder estar dispuestos a cambiar el escenario. El escenario está cambiando, todo alrededor nuestro está cambiando. Ya no son las cosas como eran antes. Si vos sos un hermano o hermana nueva que llegó ahora a los caminos del Señor, prepárate para los cambios, no va a seguir siendo tu vida como venía siendo. No, porque mi vida es un desastre. No, prepárate porque el Señor tiene cosas, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Hermanos, nosotros que estamos ya hace un tiempo, que estamos sirviendo al Señor, prepárate también, ¿no?, para el cambio. Imagínate, yo te comparto esto, ¿no? Imagínate mi situación. De repente empezó esta cuarentena. Sinceramente a mí esta cuarentena el Señor me ha ayudado muchísimo, me ha mostrado que tenía cosas nuevas para mí. Y yo le doy gracias al Señor que pude entender ese cambio de escenario en mi vida, ¿no? Pero imagínate que yo ahora todos los días compartimos un tempito que nos regala el Señor con una reflexión. Y se levante la cuarentena y volvamos de vuelta a tener todas las actividades, a estar juntos, ¿no? Todos los días, como salíamos, todos los días teníamos actividades en la iglesia, ¿no? Y obviamente que estos videos ya capaz que no los puedo hacer más. Imagínate que si yo me quedo atrapado, agarrado, no, pero ¿cómo puede ser? No. Y empieza a pedirle, Señor, manda otra cuarentena. No, yo tengo que entender que este es un tiempo hermoso que el Señor me permite compartir con ustedes, ¿no? A través de su Espíritu Santo, la palabra. Pero yo tengo que ya estar pensando en el cambio que se viene. El Señor siempre nos va renovando, ¿no? Así que, ¿qué les quiero decir, hermano? También hay muchos hermanos que el Señor ha puesto cosas muy importantes en sus vidas, ¿no? Y también tienen que pensar que la iglesia, imagínate, en cuarentena lo que ha crecido. Imagínate cuando termine esta cuarentena lo tremendo que el Señor va a hacer. El Señor ya nos dijo que íbamos a ir a recoger una cosecha tremenda, ¿no? Pero bueno, yo me gozo porque hermanos, hermanas, nosotros estamos en una iglesia que el Señor fue moldeando, fue preparando, ¿no? Fue purificando de tal manera que tenemos la verdad, esa libertad, ¿no?, de saber que empezando por nuestro pastor, Jorge Henry, ¿no?, que hombre manso y humilde como nunca he conocido, ¿no? La verdad que la templanza de nuestro pastor es admirable, ¿no? Él mismo permite que
que los demás empiecen a crecer, ¿no? Porque yo creo, bueno, que él entendió lo que es el realmente ser un pastor, ¿no? Que sus ovejas crezcan, que sus ovejas, ¿no? crezcan. Las ovejas que el Señor permitió que él pastoreara, ¿no? Por eso, empezando por nuestro pastor Jorge, siguiendo por nuestro hermano César. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, prácticamente hubo una etapa que nuestro hermano, viste como esos artistas que andan callejero, que están con la guitarra, la armónica, el bombo, en las rodillas tiene los platillos, son una orquesta caminando. Bueno, yo en mucho tiempo lo vi a nuestro hermano así, en las cosas del Señor, ¿no? Hecho una orquesta, tenía que estar en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no había hermanos preparados. Pero lo que yo le doy gracias al Señor, que nuestro hermano, a medida que vio que el Señor fue preparando, ¿no? que fue preparando a siervos, él fue, desde, bueno, toma la armónica vos, toma los platillos vos, ¿no? Y no se aferró, porque de repente, claro, uno se acostumbra, ¿no? Y podés tocar una canción y te salga bien, ¿no? Haciendo el hombre orquesta. Pero él pudo entender que él tenía, ese tiempo fue así, porque no había todavía siervos preparados. Pero el Señor fue preparando siervos, ¿no? Bueno, yo creo que lo pudo ver también del pastor, y viene bajando, ¿no? También todas esas cosas, ¿no? Esas enseñanzas. Así que, ¿qué te quiero decir, hermano, hermana? Que el Señor ha preparado, está haciendo grandes cosas con nosotros. Yo puedo ver, ponerle a David, que es un gran evangelista del Señor, y tranquilamente puedo decir, bueno, no, yo soy el evangelista de la iglesia y me quedo en ese lugar, y no, y él llamó, él vio a todos los hermanos que el Señor le fue poniendo ese don, ese sentir, y lo está preparando y lo está capacitando, y todos juntos están yendo a llevar la palabra, y así con muchos más, ¿no? También el Señor puso en el corazón a hermanos pastorear. Yo veo que cuando Quique empieza a hablar con una persona, unos hermanos, es tremendo lo que la sabiduría, el amor, cómo él puede abrazar en el alma, ¿no? A esos hermanos, porque el Señor puso algo, y yo sé que mi hermano también eso lo va a ir derramando, ¿no? Así que, ¿qué tenemos que meditar en este día? Que tenemos etapas que escenarios que se van a ir cambiando, que podamos estar dispuestos, ¿no? A agarrar y esperar lo nuevo. Sé que este tiempo de compartir estos videos puede terminar, no sé cómo será la voluntad del Señor, pero yo tengo que estar dispuesto. Capaz que ya no es más videos, sino estar cara a cara, ir yendo a hablar con cada uno, ¿no? Así que, hermanos amados, que en este día podamos meditar en estas cosas, ¿no? Se vienen cosas diferentes, estás en una iglesia que te permite, gracias al amor del Señor, a desarrollar lo que el Señor puso en la vida de cada uno. Y eso es muy importante, y no se ve lamentablemente en todos lados. Yo no juzgo a los demás, porque yo no conozco la interna de cada lugar, ¿no es cierto? Pero yo he estado antes en otras iglesias y no he podido desarrollar todo lo que he desarrollado desde que llegué a este lugar. Amén. Y yo arranqué pensando, hablando de lo que compartía nuestro hermano David. ¿Qué le pediste al Señor en este tiempo, no? Y yo le pedí algo muy especial, ¿no? Yo le pedí algo muy especial, y se lo quiero compartir, ¿no? Yo le decía a mi hermano, yo quiero una doble unción, ¿no? Como dijo Eliseo, ¿no? Le pidió Eliseo a Elías, yo quiero una doble unción, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa, hermano, hermana? Para tener eso, Eliseo nos dio un ejemplo tremendo, ¿Qué hizo Eliseo? Empezó a servir a ese señor, que bueno, era en ese tiempo era Elías. Lo empezó a servir continuamente. Es decir,
no, yo quiero esto y me quedo esperando a que el Señor lo haga. No, tenemos que activar. Hoy tenemos hermanos crecidos, hermanos que el Señor ha estado moldeando de una forma extraordinaria, mujeres siervas del Altísimo, tremendamente, así que péguense a servirle. Y mira, y yo te digo una cosa, servirle no significa tomar un cafecito a ver que te limpio los zapatos, no, es decir, hermanos que el Señor ya fue tratando en sus vidas y decir, quiero servirte, hay que ir a matar a ese gigante, bueno, decime cómo lo hiciste, decime cómo hago, ¿no? Alivianarle la carga, en ese aspecto lo digo, ¿no? Y sabemos que el Señor ha estado trabajando en los corazones de los hermanos que están sirviendo para hacer eso, ¿no? Para compartir, para enseñar, porque eso es lo más hermoso que podemos ver, cómo crecen nuestros hermanos, cómo van desarrollando y nos van ministrando a nosotros mismos todo lo que el Señor puso en el cuerpo, ¿no? Porque toda parte del cuerpo es necesaria. Así que hermanos, amados, en esta mañana meditemos que todo lo que el Señor tiene nuevo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos a soltar para agarrar las cosas nuevas que vienen del Señor, para poder compartir toda nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido, para que otro pueda crecer. Amén. La palabra dice, es necesario que menguemos para que el Señor crezca en nosotros, ¿no? Que nuestra carnalidad mengue para que Yahshua crezca. Así que esta es la reflexión de este día, esta es la reflexión. Aprovechá en el lugar que el Señor te trajo, que el Señor fue preparando un proceso para preparar, ¿no es cierto? Primeramente del pastor, así para abajo, el Señor fue preparando la vida de cada uno de los hermanos para que ellos puedan derramar todo lo que el Señor les ha dado, ¿no es cierto? Para que el pueblo del Señor, la iglesia, el cuerpo esté completo y sea un cuerpo vivo, no sea un cuerpo paralizado, sino un cuerpo que está caminando y tiene todos los sentidos funcionando. Amén, hermanos, los amo, los extraño y vamos preparando nuestras vidas, nuestros corazones para lo nuevo, para los cambios de escenario que se vienen muy pronto y que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno. Shalom.